El eco de un coro se disuelve en muros de piedra. El incienso cuelga en el aire como un fantasma que se niega a irse. Una vela tiembla. Su llama parpadea 3 veces y muere. En la oscuridad que queda, solo persiste el silencio. Ese silencio tan espeso que pesa más que cualquier confesión. ¿Qué secretos podrían esconder los muros de un lugar consagrado al silencio eterno? ¿Qué susurros quedaron atrapados en los confesionarios donde las almas buscaban perdón? ¿Y qué historias fueron enterradas junto a mujeres que nunca pudieron gritar su verdad? Esta no es una historia de santas, es una historia de carne, de deseo, de culpa y de castigo tan cruel que la muerte habría sido más misericordiosa. Dime desde dónde estás escuchando ahora mismo. Me encanta imaginar que en este mismo momento alguien en otro rincón del mundo oye las mismas voces del pasado, voces que la Iglesia intentó silenciar para siempre. Estamos en el siglo XV. Europa tiembla bajo el peso de una fe que no permite duda alguna. La Inquisición extiende sus garras por cada rincón del continente. Los cuerpos arden en plazas públicas mientras las multitudes rezan. El miedo al pecado es más fuerte que el miedo a la muerte. Durante este tiempo, el cuerpo de una mujer era visto como un instrumento de tentación, un recipiente del mal, una puerta abierta al infierno mismo. Los teólogos escribieron tratados enteros sobre cómo el diablo entró al mundo a través de la carne femenina. Santo Tomás de Aquino había declarado que la mujer era un mas occasionatus, un hombre fallido, una criatura imperfecta por naturaleza. Y si esto era cierto para toda mujer, ¿qué se podía decir de aquellas que habían prometido sus cuerpos exclusivamente a Cristo? Las monjas vivían bajo reglas más estrictas que cualquier prisión. La regla de San Benito, escrita en el siglo VI, gobernaba cada minuto de sus días. Levantarse antes del amanecer, rezar 8 veces al día, comer en silencio, dormir en celdas frías, no mirar a nadie a los ojos, no reír, no cantar fuera de los himnos permitidos y sobre todo, nunca bajo ninguna circunstancia recordar que bajo el hábito vivía un cuerpo que podía sentir. Los registros del Archivo General de Simancas en España contienen cientos de actos inquisitoriales que documentan casos de monjas acusadas de pecados contra la castidad. Estos documentos, escritos con meticulosa caligrafía por escribas eclesiásticos, revelan una realidad que la Iglesia prefirió mantener oculta durante siglos. Porque lo que ocurría tras los muros del convento no siempre era santo. ¿Habías oído alguna vez que la pureza también podía doler? En el convento de San Plácido en Madrid, durante el año 1628, una joven monja llamada Sor María de los Ángeles comenzó a tener sueños. No eran sueños comunes. En ellos, un ángel de luz visitaba su celda, le hablaba con voz suave, le tocaba la frente con dedos que ardían como brasas, y ella despertaba con el cuerpo temblando, el corazón desbocado y una sensación de culpa que la ahogaba. Al principio guardó silencio. ¿Cómo podía confesar algo así? ¿Cómo admitir que sus noches estaban llenas de imágenes que la Iglesia consideraba impuras? Pero los sueños se hicieron más intensos, más reales, hasta que una mañana Sor María descubrió algo que la heló hasta los huesos. Su vientre comenzaba a crecer. El pánico la consumió. Rezó hasta que sus rodillas sangraron sobre el suelo de piedra. Ayunó durante días. Se flageló cada noche con un cilicio de púas metálicas, pero nada detuvo la verdad que crecía dentro de ella. Cuando la Madre Superiora la confrontó, Sor María cayó de rodillas
y confesó entre sollozos. Habló de los sueños, del ángel, de cómo recordaba no haber cometido pecado alguno con ningún hombre. Juró por Cristo que había permanecido pura, pero la Madre Superiora no vio inocencia en sus ojos. Vio posesión demoníaca. Según los actos del proceso inquisitorial que aún se conservan en el Archivo Histórico Nacional de España, Sor María fue sometida a un examen de virginidad por un grupo de parteras bajo supervisión eclesiástica. El resultado fue ambiguo, lo que solo aumentó las sospechas. Si no había sido un hombre, entonces solo podía ser el demonio. La encerraron en una celda sin ventanas. Le dieron solo pan negro y agua. La obligaron a rezar el rosario completo cada hora. Si se dormía, la despertaban con agua helada. Si lloraba, la acusaban de debilidad espiritual. El sonido de sus cadenas resonaba por los pasillos del convento como un recordatorio constante. Esto es lo que ocurre con quienes permiten que el demonio entre en su cuerpo. ¿Qué piensas? ¿Puede el sufrimiento acercar a alguien a la salvación? Pero la historia de Sor María no fue única. En el convento de Santa Clara en Coimbra, Portugal, durante una renovación en el siglo XVII, los trabajadores descubrieron algo inquietante, escritos tallados en las paredes de antiguas celdas. Palabras grabadas en la piedra con lo que parecía ser uñas humanas. Frases en latín. Oraciones rotas. Y entre ellas, confesiones que nunca llegaron a los oídos de ningún sacerdote. Una de estas inscripciones, documentada por el historiador portugués António de Oliveira en su obra sobre la vida económica y social de Coimbra entre 1537 y 1640, decía: «Me prometieron el cielo y me dieron una tumba, me enseñaron a amar a Dios y me castigaron por sentir». Otras eran más directas. Nombres de sacerdotes. Fechas. Descripciones de encuentros que habían sido forzados bajo amenaza de condenación eterna. Los registros del convento de Sant'Ambrogio, en Roma, investigados exhaustivamente tras un escándalo en 1859, revelaron que durante décadas varias monjas habían quedado embarazadas, algunas por relaciones con confesores, otras por visitantes con acceso privilegiado, y unas pocas bajo circunstancias que nunca quedaron del todo claras. ¿Qué hacía la Iglesia cuando esto ocurría? La respuesta variaba según el tiempo y el lugar, pero casi siempre incluía el mismo elemento: silencio absoluto. Los bebés nacidos en conventos tenían varios destinos posibles. Algunos eran entregados en secreto a familias campesinas bajo el pretexto de ser huérfanos de caridad cristiana. Otros eran llevados a orfanatos administrados por la propia Iglesia, donde crecían sin conocer el rostro de sus madres. Y en los casos más oscuros, simplemente desaparecían. Las crónicas del monasterio de Santa María de las Huelgas en Burgos mencionan vagamente criaturas que no llegaron a ver la luz de Dios. Una expresión ambigua que podría significar abortos naturales o algo mucho más siniestro. A veces lo más peligroso no era el pecado, sino el silencio de quienes lo presenciaban. En 1645, en un convento franciscano en Nápoles, Italia, una monja llamada Sor Benedetta Carlini escribió una carta. No estaba destinada a ningún superior eclesiástico. No era una confesión formal. Era simplemente la verdad. La carta fue descubierta siglos después por la historiadora Judith C. Brown, quien dedicó años a investigar los archivos de la Inquisición italiana.
En su libro Immodest Acts, The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy, Brown revela el contenido de aquel devastador documento. Sor Benedetta escribió: «Me dijeron que mi cuerpo era un templo, pero nunca me explicaron que este templo podía sentir. Me enseñaron a reprimir cada suspiro, cada pensamiento, cada latido que no estuviera dirigido al cielo. Y cuando mi cuerpo gritó lo que mi alma no pudo silenciar, me llamaron poseída». La carta continuaba describiendo cómo, tras quedar embarazada bajo circunstancias que ella misma no podía explicar del todo, fue sometida a un ritual de purificación que duró 3 días y 3 noches. Le afeitaron la cabeza. La vistieron con un hábito de arpillera lleno de espinas. La obligaron a caminar descalza sobre piedras afiladas mientras recitaba el Salmo 51. «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia». Al tercer día perdió al bebé. Pero la Iglesia no consideró esto una tragedia. Lo consideró una bendición, una señal de que Dios había escuchado las oraciones y liberado a la monja del fruto de su pecado. Sor Benedetta fue condenada a pasar el resto de su vida en aislamiento. Murió a los 52 años sin haber vuelto a hablar con ningún ser humano, salvo su confesor. Su carta terminaba con una pregunta que atraviesa los siglos como una flecha. ¿Es Dios quien nos castiga o son los hombres hablando en su nombre? Pero el caso más extremo, el que revela la verdadera naturaleza del castigo eclesiástico, ocurrió en el convento de Santa Catalina de Siena, en Sevilla, España, en el año 1692. 3 monjas quedaron embarazadas al mismo tiempo. El escándalo fue imposible de ocultar. Los rumores se esparcieron por la ciudad como el fuego. La Inquisición se vio obligada a intervenir. El proceso fue documentado con mórbido detalle por el escribano Alonso de Villavicencio, cuyos registros se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Las 3 mujeres fueron interrogadas por separado, torturadas psicológicamente durante semanas. Se les negó el sueño, se les privó de alimento, se les mostraron los instrumentos de tortura que se usarían si no confesaban la verdad. Una de ellas, Sor Isabel, finalmente admitió haber mantenido relaciones con el capellán del convento. Las otras 2 insistieron en su inocencia, aunque una de ellas, Sor Catalina, confesó entre sollozos que había sido visitada repetidamente por un demonio con rostro de ángel que la seducía en sueños. El tribunal decidió que las 3 eran igualmente culpables, porque aunque el pecado se hubiera cometido en sueños, el cuerpo había respondido, y esa respuesta era en sí una forma de consentimiento. El castigo fue brutal. Las llevaron al patio del convento. Todas las monjas fueron obligadas a presenciar lo que estaba a punto de suceder. El capellán, que había confesado su participación, fue discretamente transferido a otra diócesis. Su único castigo fue la suspensión temporal. Pero las monjas tuvieron que pagar con su carne. Colocaron hierros al rojo vivo en forma de cruces sobre sus espaldas, marcándolas como caídas. Les cortaron el cabello y lo quemaron frente a ellas, simbolizando la destrucción de su vanidad. Y luego, mientras el inquisidor recitaba pasajes del Levítico sobre la impureza femenina, les administraron una poción abortiva hecha con hierbas venenosas. El sonido de sus gritos se escuchó más allá de los muros del convento. Los vecinos se acercaron a las puertas, pero nadie se atrevió a intervenir. Cuando se trataba de asuntos de la iglesia, el pueblo sabía que debía permanecer en silencio.
Solo una de las 3 monjas sobrevivió. Sor Isabel vivió otros 20 años, pero nunca volvió a hablar. Los registros del convento indican que pasó el resto de su vida en un estado de ausencia espiritual, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo aquella terrible tarde de otoño. Si has llegado hasta aquí, estás entre los pocos que escuchan sin apartar la mirada. Dime en los comentarios, ¿deberían contarse estas historias o deberían permanecer ocultas? Pero no todas las historias terminaron en tragedia total. En algunos conventos, las monjas comenzaron a desarrollar códigos secretos, formas de protegerse unas a otras, redes de silencio que paradójicamente se convirtieron en su única forma de voz. El convento de las Descalzas Reales en Madrid, fundado en 1559, desarrolló una tradición peculiar. Según estudios de la historiadora María Leticia Sánchez Hernández, las monjas de este convento crearon un sistema de hermanas guardianas, mujeres mayores que protegían a las más jóvenes de los avances de confesores y visitantes eclesiásticos. Cuando una monja quedaba embarazada, no era denunciada de inmediato. Primero, la comunidad intentaba determinar las circunstancias. ¿Había sido forzada? ¿Había sido engañada bajo promesas de que tal acto formaba parte de la devoción espiritual? Una manipulación tristemente común. Entonces las hermanas la protegían, falsificaban registros, simulaban enfermedades que requerían aislamiento, y cuando llegaba el momento del parto, había comadronas clandestinas dentro de la misma comunidad que sabían exactamente qué hacer. Los bebés eran entregados a familias de confianza fuera del convento. Se les daba una historia inventada. Eran hijos de viudas que habían muerto en el parto o huérfanos de plagas. Y la madre, después de semanas de recuperación oculta, regresaba a su vida conventual como si nada hubiera sucedido. ¿Era un pecado? Según la doctrina oficial, sí, pero para estas mujeres era supervivencia. Era justicia en un mundo donde la ley divina había sido secuestrada por hombres que castigaban a las víctimas y perdonaban a los perpetradores. En el convento de Santa Clara de Asís en México, las monjas fueron más allá. Crearon un diario colectivo donde documentaban en secreto cada abuso, cada injusticia, cada confesor que cruzaba la línea. Este diario, escrito en latín vulgar mezclado con náhuatl para dificultar la comprensión a los inspectores casuales, fue descubierto durante excavaciones arqueológicas en 1978. Las páginas amarillentas revelan nombres, fechas, descripciones detalladas de cómo ciertos sacerdotes usaban el confesionario, no como lugar de absolución, sino como una trampa. Una entrada de 1701 dice: «El padre Antonio vino otra vez». Sor Luz está temblando. Hemos decidido que ya no irá a confesarse con él. Diremos que está enferma. Que Dios nos perdone esta mentira. Pero no podemos seguir entregando corderos al lobo. Estas mujeres transformaron su silencio forzado en una forma de resistencia. No podían gritar, no podían denunciar, no podían escapar. Pero podían documentar, podían recordar, podían asegurarse de que algún día alguien conociera la verdad. Sin embargo, no todas lograron protegerse. No todas tuvieron la fortuna de pertenecer a comunidades solidarias. Miles de monjas fueron castigadas, condenadas, borradas de la historia. Sus nombres fueron eliminados de los registros oficiales. Sus tumbas quedaron sin marcar. Sus historias fueron reescritas o simplemente olvidadas. En los archivos del Vaticano, clasificados como reservados hasta hace pocas décadas, existen documentos que mencionan casos delicados resueltos con la discreción que requiere la Santa Madre Iglesia. Estos eufemismos ocultan realidades brutales. El historiador italiano Claudio Rendina, en su libro I Papi, Storia e Segreti, revela que durante el Renacimiento varios conventos romanos funcionaban prácticamente como prisiones para mujeres que habían caído en desgracia.
y entre esas mujeres, muchas habían cometido el crimen de quedarse embarazadas. Una de esas mujeres fue Sor Lucrecia, cuyo apellido real nunca fue registrado. En 1537 quedó embarazada después de ser repetidamente abusada por un cardenal visitante. Cuando su condición se hizo evidente, el cardenal la acusó de seducción. Ella, sin voz ni defensa, fue condenada. La encerraron en una celda subterránea del convento de San Sisto en Roma. La celda medía apenas 2 metros cuadrados. No tenía ventanas. La humedad era tan intensa que el musgo crecía en las paredes. Le daban comida una vez al día, deslizándola por una ranura bajo la puerta. Allí dio a luz, en completa oscuridad, sin ninguna ayuda. Los registros indican que el niño no sobrevivió. Sor Lucrecia vivió 3 años más en esa celda. Cuando murió, su cuerpo fue enterrado en una fosa común, sin ceremonia alguna, sin oración, como si nunca hubiera existido. Su nombre solo sobrevivió porque un monje archivista, movido por algo parecido a la conciencia, escribió una nota marginal en un documento administrativo. Que Dios tenga piedad de Sor Lucrecia, que sufrió lo que ninguna alma debería sufrir. Esa nota casi invisible es todo lo que queda de ella. ¿Cuántas más compartieron su destino? ¿Cuántas murieron en la oscuridad sin que nadie recordara sus nombres? Los historiadores estiman que durante los siglos XV y XVI, cientos, quizás miles, de monjas fueron castigadas por embarazos en conventos europeos. Pero el número real nunca se sabrá, porque la Iglesia se aseguró de que estos casos fueran tratados con el máximo secreto. La reputación de la institución era más importante que la vida de esas mujeres. Hoy, cuando visitamos esos antiguos conventos convertidos en museos o en hoteles boutique, caminamos sobre suelos que absorbieron lágrimas. Tocamos muros que oyeron confesiones desesperadas. Respiramos el mismo aire que una vez estuvo cargado de incienso y de terror. La historia oficial nos habla de la santidad de esos lugares, de la devoción de las monjas, de su sacrificio voluntario en nombre de Cristo. Y todo eso es cierto. Pero es solo una parte de la verdad. La otra parte, la que fue cuidadosamente ocultada, es que esos lugares fueron también escenarios de abuso sistemático, de manipulación espiritual, de castigos que tenían más que ver con el control patriarcal que con cualquier doctrina divina. Porque al final, la pregunta que estas historias nos obligan a enfrentar es inquietante. ¿Cuánto de lo que llamamos fe fue realmente fe? ¿Y cuánto fue simplemente miedo disfrazado de devoción? Las monjas que quedaron embarazadas no fueron pecadoras excepcionales. Fueron mujeres atrapadas en un sistema que las veía como objetos, como recipientes que debían permanecer vacíos o ser destruidos, como símbolos de pureza cuyo único valor residía en su capacidad de negarse a sí mismas. Y cuando ese sistema las rompía, cuando sus cuerpos traicionaban la ficción de la castidad perfecta, entonces eran castigadas con una crueldad que ningún evangelio jamás predicó. Los nombres que conocemos son solo aquellos que escaparon al olvido por accidente, porque alguien escribió una nota, porque un archivo sobrevivió a un incendio, porque un historiador curioso decidió buscar en lugares donde nadie más miraba. Pero por cada nombre que conocemos, hay cientos que se perdieron para siempre. Mujeres que vivieron, sufrieron, dieron a luz en silencio y murieron sin que nadie reconociera su dolor. Este es su legado, no de santas, no de pecadoras, sino de seres humanos que fueron aplastados por un poder que afirmaba hablar en nombre de Dios, pero que solo hablaba en su propio nombre. Quizás el verdadero pecado nunca fue el deseo, sino el miedo a reconocerlo. El miedo a admitir que bajo cada hábito latía un corazón, vivía una piel que sentía, existía un alma que anhelaba algo más que la promesa distante de un cielo que parecía tan lejano
como las estrellas. ¿Conocías esta historia? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan quienes llegan hasta el final. Hay noches en las que, si prestas atención, puedes oír algo en el viento que pasa por las ruinas de los antiguos conventos. No es el canto de los coros celestiales, no es el eco de las oraciones, es algo mucho más humano. Es el llanto de una madre que nunca pudo sostener a su hijo. Es el grito ahogado de una mujer que fue marcada con hierro ardiente. Es la voz de todas aquellas que fueron condenadas por el crimen de ser humanas en un mundo que exigía que fueran santas.